Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Jairo Rodríguez Zapasa y voy a hablar un poco acerca de la instalación y operación del motor de excitación independiente. Bueno, para este primer punto nos pide que armemos un circuito, ¿no? Como está aquí en la guía, ¿no? Para armar y acoplar el dinamómetro, ¿no? En el laboratorio se hizo de manera presencial, experimental, pero yo quiero explicarlo también aquí de manera con el simulador, ¿no? Para el primer caso se armó lo que vendría a ser el circuito, ¿no? En esta foto podemos observar que está ya armado el circuito y también se hizo lo que fue la corriente, ¿no? Nos pedían que le pusiéramos ciertos parámetros, ¿no? Se ajustó el rheostato de campo de valor mínimo. Como se puede ver acá, el rheostato está cercano a cero. También se dijo que coloquemos el freno de dinamómetro para dificultar el giro del motor. Aquí también el freno está activado. Vamos a ver que el freno está activado para lograr dificultar el motor, ¿no? Se energizó la interfaz de adquisición de datos con los medidores, ¿no? De corriente continua, ¿no? Corriente 1, corriente 2 y tensión 1, ¿no? Luego se dice que incrementemos la tensión de la armadura lentamente hasta que la lectura I1 se aproxime a 1 amperio, ¿no? Y que sea menos de 150 rpm. Eso anteriormente ya lo hicimos, ¿no? También en el rheostato, al ponerlo de la manera más baja, nos da un valor de 300 miliamperios, ¿no? Las lecturas fueron las que están aquí, ¿no? 117 voltios, ¿no? Corriente 1, corriente 2 y un torque, ¿no? Eso fue para una corriente de arranque, ¿no? Nos botó ciertos datos, ¿no? De tensión, valor, velocidad, ¿no? El par motor, ¿no? Potencia y estado, ¿no? Se halló lo que es corriente de arranque, ¿no? Según la fórmula, ¿no? Corriente de la resistencia de armadura, torque de arranque. El control de velocidad también se experimentó un poco con las velocidades, ¿no? Y con las tensiones, ¿no? Se puso a cierta velocidad, ¿no? Que es 110 voltios. Se tomaron las siguientes lecturas, ¿no? Tensión 1, ¿no? Tensión 2 también se pidió 220, ¿no? Luego se pidió cambiar la posición de rheostato para ver cómo se le comporta la resistencia, ¿no? Cuando es más corriente, cuando es mayor la resistencia y menor la resistencia, ¿no? También se pidió colocar el rheostato para ver cómo se comporta, ¿no? Sí, sí, ¿de qué manera se puede cambiar la velocidad del motor de excitación independiente? Incrementando lo que vendría a ser el torque, ¿no? Al tú el torque incrementarlo en un motor genera que la corriente sea mayor, ¿no? Tú le dificultas al motor que trabaje, por lo tanto la corriente tiende a subir en un motor independiente, ¿no? Y la velocidad también se ve interrumpida, ¿no? Cuando el torque es mayor, la velocidad es menor y viceversa, ¿no? También nos dicen las formas de invertir el sentido de giro. Para invertir el sentido de giro hay dos modalidades. Uno, podemos observarlo aquí. Uno podría ser directamente cambiarlo, ¿no? De manera con el dinamómetro, ¿no? Acá en la simulación. Pero la manera más sencilla es cambiar las fases, ¿no? En lo que vendría a ser las bobinas, el devanado de la armadura, ¿no? Aquí en el motor se puede cambiar lo que vendría a ser la bobina 1, el devanado 1, la salida de la bobina con el 2, ¿no? Se pone el 1 acá y el 2 acá y se puede ver en la pantalla, ¿no? Que la velocidad va a tender a ser negativa. De la misma manera también se puede ver en el analizador de datos, ¿no? Después también nos menciona que evaluemos el desempeño del motor, ¿no? Para este tema también nos piden que le apliquemos una tensión de 220 voltios y que vayamos variando, ¿no? Según el torque, ¿no? Se va a proceder a aplicar distintos valores, ¿no? El torque no corregido, que vendría a ser el torque, ¿no? En newtons metros, ¿no? Se empieza a experimentar, ¿no? ¿Qué pasa cuando es 0 newton metro, ¿no? De torque, 0,1 hasta el 1,3, ¿no? Según aquí el LBC, se colocó lo que vendría a ser a 220 voltios, 223.6. Se identificó las corrientes, corriente 1, corriente 2. Aquí también podemos ver lo que vendría a ser el torque, que está en newton metro. Aquí también se puede ver las revoluciones por minuto, que vendría a ser la velocidad. Y por último la potencia mecánica, ¿no? Que vendría a ser la multiplicación, ¿no? De tensión por las corrientes, ¿no? También que nos dice que empecemos a experimentar con los siguientes datos. Un poco para acelerar lo que vendría a ser mi explicación, se empezó a probar, ¿no? Los valores, ¿no? En este caso, aquí están los valores generados en mi simulación, empezando del 0.238, que fue el valor mínimo que tenía el dinamómetro en nuestro caso, ¿no? Luego experimentamos con 3, 4, 5 hasta el 1.3,
que vendría a ser las revoluciones o el torque experimentado en la máquina, ¿no? También se puede ver en esta columna que están las tensiones. La tensión no varía casi nada, es la misma que se le da para todos. Acá están las revoluciones, luego sigue la corriente 1, corriente 2, el R por minuto vendría a ser la velocidad, PQS1 sería ser la potencia, ¿no? Y por último también la potencia mecánica. Procedimos a colocar los datos y estos según esta tabla nos pide graficar unos valores, ¿no? En el primer valor nos dice que grafiquemos lo que vendría a ser las revoluciones n, que vendría a ser las revoluciones por minuto, con el torque no corregido, que ya es dato, ¿no? Por acá 0.1, pero en nuestro caso vamos a empezar con el 0.230 porque no nos da el 0, ¿no? Aquí la corriente o el gráfico tiende a ir en disminución, ¿no? Empieza en forma descendente, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que mientras mayor sea la velocidad del vehículo, el torque del motor, el torque va a tender a ser menor. Y esto siempre se va a respetar. Se puede ver no solo en motores eléctricos, ¿no? Se puede ver en motores, un caso sencillo sería de un carro, ¿no? Cuando un carro ya está a una velocidad elevada, pongamos que esté en sexto cambio, ¿no? Se puede ver que el vehículo va mucho mayor, el vehículo es muy rápido, pero su torque es mínimo. Pero cuando un vehículo tú lo pones en la primera marcha, obviamente lo hace lento, pero el vehículo tiene fuerza. Esto pasa en los motores, ¿no? Aquí se puede observar claramente, ¿no? Que la gráfica tiende a disminuir, ¿no? Porque representa muy bien lo que está el motor, ¿no? Velocidad menos torque, ¿no? La segunda gráfica nos dice que el torque corregido versus la corriente 1. En todo motor se puede ver que mientras mayor sea el torque, la corriente también va a incrementar. Porque tú lo estás exigiendo a un motor, le exiges, ¿no? Obviamente que si tú le exiges más, obviamente la corriente va a ser mayor, ¿no? Siempre se ha visto eso en los motores, ¿no? Otro también gráfico que nos pide es la potencia versus el torque no corregido. Y estos van de la mano, son directamente proporcionales. Mientras la potencia sea mayor, el torque no corregido también va a ser mayor. Acá por eso que la gráfica se muestra en alza, ¿no? Que mientras uno es mayor, el otro también es mayor. Para la siguiente gráfica nos dice que comparemos las revoluciones con el torque no corregido. Aquí se puede ver que son inversas, ¿no? Tiende a disminuir porque mientras mayor sea las revoluciones, el torque es menor. Como ya lo había explicado con los vehículos, ¿no? Tiene el mismo efecto, ¿no? Y se puede comprobar de esta manera que sí está bien. El laboratorio o los experimentos que hemos hecho sí tienen concordancia, ¿no? Aquí se puede ver claramente, ¿no? Que mientras mayor son las revoluciones, menor es el torque, ¿no? Ahora aquí nos piden que hallemos la regulación de velocidad. ¿Qué nos quiere decir la regulación de velocidad? Cuando un nivel de regulación de velocidad es mínimo, significa que no va a generar muchos cambios. Pongamos que en este experimento lo que hemos hecho es variar la velocidad, ¿no? Y cuando un valor es mínimo, significa que nosotros cambiemos la velocidad, no va a generar mayor cambio, ¿no? Eso si es que fuera un valor mínimo, ¿no? En nuestro caso nos salió 66%. ¿Qué quiere decir? Que es un valor óptimo, ¿no? Que cuando la velocidad es alta, o sea, el valor de regulación de velocidad es alta, significa que cuando nosotros hemos ido variando la velocidad, ha ido cambiando lo que es el torque, ¿no? Y esta fórmula nos lo comprueba, ¿no? Que es un valor alto, ¿no? Mayor al 50%, ¿no? 66%, ¿no? Y eso no quiere decir que es una buena regulación de velocidad, ¿no? Bueno, por mi parte, profesor, eso ha sido todo lo que vendría a ser acerca del motor independiente, ¿no? De regulación independiente. Y tiene concordancia todo lo que se ha elaborado en el taller, ¿no? Que cuando tú tienes un motor que es alimentado por corriente eléctrica, va a generar corriente mecánica, ¿no? Ese es un motor eléctrico, a diferencia de un generador, ¿no? Que el generador recibe potencia mecánica y lo transforma en potencia eléctrica, ¿no? O en corriente eléctrica, ¿no? Bueno, por eso por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias.